¿Me confirman si se ve, por favor? Sí se ve, doctor. Gracias. Entonces, una vez que sospechamos la tuberculosis, ya sea por el COMBE positivo o por el sintomático respiratorio, habitualmente cuando el paciente toma expectoración, pero en otras ocasiones, como el caso de la tuberculosis miliar o el derrame pleural, no vamos a tener vaciloscopía positiva. Vamos a tener que buscar otras características en las cuales podamos justificar para que podamos iniciar el tratamiento. Habíamos comentado que para poder iniciar el tratamiento que está dentro del Programa Nacional de la Tuberculosis, tenemos que tener cierta evidencia, ya sea la vaciloscopía, ya sea un informe radiográfico, o ya sea una prueba de ADA, o un informe de una junta médica en casos muy raros, ¿no? Y también habíamos comentado que el tratamiento no lo podemos dar con cualquier receta, porque si vamos a la farmacia no vamos a conseguir los medicamentos de primera línea, aunque es posible que los de la segunda línea, pero igual para poder aprobar un esquema de tratamiento de segunda línea se necesita la aprobación del Programa Nacional de Tuberculosis. Habíamos comentado también que el tratamiento, de preferencia para que sea exitoso, y lo que se ha visto es que tiene que ser en base a el DOTS o TOTS, si es en inglés, tratamiento bajo observación directa. Y algo que es crítico en el éxito del tratamiento, no sé cuál es más crítico más, si en la supervisión directa o la adherencia, ¿no? Porque de nada sirve que lo estemos mirando, le estemos insistiendo al paciente si no hemos logrado tener esa adherencia, ya que el tratamiento se tiene que hacer durante 6 meses, 9 meses, 1 año o 2 años, dependiendo de qué características de tuberculosis tenemos. Es un reciente diagnosticado, es un MR, es un XDR, es una embarazada, o es alguien que abandonó el tratamiento y está volviendo a comenzar. Entonces, todos esos criterios tenemos que considerarlos. Habíamos dicho que también el tratamiento al paciente no le cuesta nada. Nuestro gobierno, a través de los impuestos más la ayuda de otros países, hace de que el tratamiento para el paciente sea gratuito. Pero siempre el éxito es la adherencia. ¿Cómo convencemos a un paciente que se tome 11 tabletas diarias y que todas esas molestias que en la mayoría de las veces ocurre, convencerlo es fácil, solo tenemos que tenerle la paciencia y explicarle que es una enfermedad que se cura. ¿Y por qué tenemos que tener la evidencia? Porque muchas veces el tratamiento es más perjudicial que la enfermedad. Entonces, o los efectos adversos, como la famosa RAFA, pero que en ocasiones pueden ser extremas, dar, por ejemplo, un Steven Johnson o una hepatitis fulminante, y el cual el paciente obviamente puede estar muy complicada si su situación e inclusive puede fallecer. De ahí que siempre que vamos a iniciar un tratamiento para la tuberculosis, tenemos que tener el consentimiento informado y la búsqueda de una empatía para poder lograr tener la adherencia respectiva. Cuando empezamos un esquema, habíamos dicho que es bifásico, que son 2 fases, ¿cierto? Habíamos dicho que la primera fase dura 2 meses y la segunda fase 4 meses. También habíamos comentado lo subgénero que es Bolivia, en el sentido de que en cualquier parte del mundo que no sea Bolivia, el tratamiento es todos los días. Pero en Bolivia no es hambre, jóvenes, es frío. Habíamos dicho que en Bolivia no se dan todos los días, el domingo se descansa.
No es que se descanse para que el organismo eh, eh, su metabolización de los medicamentos se libere un poco. El tema es tener el personal permanente todos los 7 días a la semana para poder dar, porque no se le damos una receta, no le damos los remedios para que lleve a su casa. Antes, en mi época de provincia, me llamaba la atención que se iba el paciente con su bolsita para los 2 meses y volvía para su segunda fase. Pero se ha demostrado que esa estrategia, el paciente no termina el tratamiento, no lo completa. Por lo tanto, el riesgo de recaída, de uh, resistencia es mayor. Inclusive ahora, en la práctica, vamos a ver que muchas veces encontramos tabletas en el velador, debajo del colchón, debajo de la almohada, a pesar que se supone que la enfermera lo está mirando cuando le da el tratamiento. Lo que ocurre es que a veces no es suficiente la cantidad de personal de enfermería para todos los pacientes que están internados. Entonces, estar simultáneamente a las 8 de la mañana en 32 camas no siempre se logra cuando no hay el personal. ¿Cuáles son los medicamentos de primera línea? Normalmente mencionamos 5 medicamentos. Esto lo hemos aprendido en farmacología, ahora vamos a repasar un poquito. Pero de los 5 medicamentos solo vamos a utilizar 4. Queda uno para en caso de que haya una resistencia o una alergia o una intolerancia, podemos usar uno. Normalmente usamos la isoniazida, que se abrevia con una H, la rifampicina, que se abrevia con una R, la piracinamida, que se abrevia con la Z, y el etambutol, que se abrevia con la E. Y la estreptomicina, como lo van a ver abreviado como SM. La isoniazida la reconocemos porque hemos aprendido en farmacología que vienen comprimidos pequeños de 100 miligramos, puede ser ranurado, y también viene combinado con la rifampicina, el famoso rifacin, principalmente en niños, en jarabe, combinadito para que sea mejor tolerada. La rifampicina, la dosis por kilo peso, es 5 miligramos, en el adulto es 10, no confundamos. En el adulto, 5, niños 10 miligramos, y no hay que dar más de 300 miligramos, es decir, no más de 3 tabletas. Por más que el paciente pese 80 kilos, 5 por 8 son 400 miligramos, no, es tóxico. Sí o sí, por más que haya más peso, nada, se le da solo 300 miligramos. En situaciones que no está en el programa, pero como médicos tenemos que buscar alternativas, cuando no tolera el paciente podemos dárselo bisemanal o trisemanal. Cuando lo hacemos dividido, aumentamos la dosis a 15 miligramos por kilo, no dar más de 900. Los efectos adversos, lo que más preocupa es cuando el paciente comienza a quejarse que tiene náuseas o que está con dolor a nivel del hipocondrio derecho. Eso ya nos refleja que el hígado está aumentando el volumen por la inflamación, distiende la cápsula de Gleason, y no esperamos a que esté ictérico para pensar que está inflamado. Obviamente, cuando ya encontramos la ictericia, ya el estadio de inflamación es mayor. Por eso es que tenemos que estar alerta. Antes de que esté con los signos francos de hepatitis, vamos a hacerles controles. Basta que esté con alteración del apetito o con náusea, ahí le vamos a pedir un hepatograma. El hepatograma, recuerden que es medir las transaminasas AST, ALT o TGP, cualquiera de los dos términos sirve, aunque el más nuevo es azalamino y aspartato-transferasa. Vamos a pedir su bilisulinemia total directa, vamos a pedir su proteínas totales, la glicemia, ya que el hígado es principal formador de gluconeogénesis. Hay que tomar en cuenta que en ocasiones vas a presentar exantema, pero eso no significa que está presentando alergia, ¿sí?
Eso puede ser una reacción que la podemos controlar con un antihistamínico, porque si no suspende el medicamento, ¿con qué lo voy a tratar? Puede dar neuropatías periféricas bastante molestas y, por si acaso, sobredosis más de 300, mortal. Para evitar las neuropatías, recomendamos la piridoxina. Este complejo B, esta piridoxina, vamos a usar los 10 miligramos y podemos usar cuando ya hay enfermedad de neuropatía, ya no con profilaxia, aumentamos la dosis hasta 100 miligramos por día. La rifampicina vienen comprimidos de 300 miligramos, es un rojo ocre, puede venir combinado, como dijimos, con la isoniazida. Su mecanismo de acción se une a la RNA polimerasa dependiente del ácido nucleico de las micobacterias, especialmente los gram positivos. La rifampicina no es un antibiótico específico solo para tuberculosis, pero en la farmacia no vas a encontrar para comprar, así que solamente en Bolivia se puede utilizar para la tuberculosis. Dosis 10 miligramos por kilo, no más de 3 tabletas. ¿Sí? También puedes hacerlo bisemanal o trisemanal cuando el paciente no te lo tolere y son las mismas dosis, tanto las dosis kilo como las dosis por máxima de 600 miligramos. Tomemos en cuenta que también puede dar signos de hepatitis, inflamación, hígado, entonces náuseas, vómito, dolor abdominal, patomegalia, ictericia, son manifestaciones que preocupan. Otra cosa que llama la atención es que en ocasiones puede darte fiebre. ¿Cómo sabemos si el paciente está mejorando si la fiebre no baja? Está peor. Puede haber exantema, molestias gastrointestinales, alteraciones hemorrágicas. Y hay que tomar en cuenta que la orina, la saliva, lágrimas van a tener ese color rojito. Hay que explicarle al paciente, sabe que Pedro, la orina, cuando usted toma ese remedio, no se vaya a asustar porque su orina va a estar tinta, va a estar oscura. Y no significa que está haciendo hepatitis, no significa que está inflamado, es simplemente que se tiñe de ese color. La piracinamida es un comprimido más grande, viene ranurado también de 500 miligramos. El mecanismo de acción no se conoce exactamente. ¿Volviste? Hola, amiguita. Dosis de 15 a 30 miligramos, no más de 2 gramos por dosis. ¿Cuándo damos 15 y cuándo damos 30? Se lo pregunto siempre en examen. Y esto uno tenemos que saber, ¿no? ¿A quién le damos 30? ¿Al que tiene más peso o al que tiene menos peso? Podemos darlo bisemanal o podemos darlo trisemanal. En el bisemanal no más de 2 gramos y no más. Recuerde, bi o trisemanal, ¿cuándo lo usamos? Cuando el paciente no tolera diario y para que lo tolere mejor y no abandone el tratamiento buscamos estas alternativas. Puede simular inflamación articular como si fuera gota debido a la elevación del ácido úrico. También puede dar hepatitis, también puede dar exantema, puede dar dolores articulares relacionados con la hiperglicemia. Es un mecanismo de acción bactericida. Y el etambutol vienen comprimidos redondos, cafecitos, viene de 400 miligramos, dosis de 15 a 25, no más de 2 gramos y medio por dosis. Puede ser también bi o trisemanal. Cuando es trisemanal, 25 a 30, y cuando es bisemanal podemos subir entre 30 a 50. Efectos adversos, neuritis óptica. Ahí tenemos que todos los días estar preguntando al paciente si no tiene algún problema en la visión. Porque
que si no lo tomamos en cuenta puede tener alteración irreversible. Mecanismo bactericida. En mi época usábamos la streptomicina y de ahí se la cambió por el tambutol, ya sea porque la streptomicina es muy dolorosa para usar intramuscular y además que el tambutol tiene la ventaja de que evita la resistencia de cambios mutagénicos. Lo que sí tenemos que tener precaución es en los pacientes con enfermedad renal. Siempre creatinina tenemos que medir para poder ajustar las dosis. Y como todos los aminoglucósidos, amikacina, streptomicina, son nefrotóxicos. Segundo, son ototóxicos. Por eso es que en el embarazo no usamos, porque puede dejar una sordera congénita. La desventaja de la streptomicina es que vienen ampollas de 1 gramo, no para uso diluido endovenoso, sí o sí tiene que ser intramuscular. La dosis, 15 miligramos, no más de 1 gramo. Pesa menos de 70, 3/4 de ampolla. Pesa menos de 50, media ampolla para no pelar. Doctor, disculpe, una Sí, consultita. Una consultita. En la anterior diapositiva estaba viendo que decía A. No sé si lo puede poner la anterior. Sí, aquí donde decía diario, dice N, 2 puntos, entre 20 y 30 miligramos. Disculpe, ¿qué significa N? Y abajo hay una A. Eso quería saber porque se repite. Ajá. Creo que no escuchó mi micrófono la anterior diapositiva como explicaba. La N es de niños y A de adultos. Entonces no hago énfasis en niños, que eso lo dejo para pediatría y eso lo dejo para farmacología, ¿no? Por eso me enfoco más, porque medicina interna es más el adulto. Por eso Claro es que que sí. no la menciono, pero como recordatorio lo que aprendimos en farmacología lo tengo ahí, ¿sí? Niños Sí, muy amable. de nada. Muy amable, gracias, doctor. Cualquier duda, por favor, me interrumpe. Entonces, cuando por X o Z motivo de pronto el paciente no está pudiendo tolerar, porque si pregunto en exámenes, ¿en qué caso vamos a considerar el uso de medicamentos de segunda línea? Primero, intolerancia. Segundo, no, ¿cuál sería la primera? ¿La intolerancia o la alergia? Alergia, ¿no? No podemos arriesgarnos si una persona es alérgica. La intolerancia lo podemos ir jugando con la dosis, haciéndolo bisemanal o trisemanal. En cambio, cuando hay alergia, no hay opciones, directamente se supone. Entonces, alergia, intolerancia y resistencia. Cuando nos llega el cultivo, ya sea el de 12 semanas o ya sea el de pruebas moleculares, donde dan la cepa y la resistencia, ahí tenemos que pensar. Y el tema está que no lo podemos hacer empíricamente, es decir, que ya va 2 meses con tratamiento, 3 meses y sigue saliendo positiva vaciloscopía, entonces mejor cambiemos la segunda línea, pero ¿cuál le vas a cambiar? No te vas a ir con los 4 remedios cambiando, listo, ¿no? Porque ¿cuál es el que sí o sí tenemos que tener a no ser que sea alérgico? Por su efecto, tanto bactericida como estereostático, la isoniazida, ¿no? Entonces, para poder considerar el uso de medicamentos de segunda línea, por favor, tienen que tener sí o sí cultivo y antibiograma, que no es lo mismo que cuando hay intolerancia, porque cuando hay intolerancia no se necesita el cultivo, simplemente hay una rafa, ahí lo que tenemos que probar empíricamente cuál de estos medicamentos, como vamos a ver cuando hagamos la desensibilización. Entonces esos criterios los tienen que tener claros. Y las drogas de segunda línea son varias. Si tomamos en cuenta desde la época que se viene
para tuberculosis, que algunas se están volviendo las primeras, aunque son más tóxicas, debido a que, como les comentaba en la clase anterior, pues, esta especie de bacteria, de micobacterium, es más inteligente que la especie humana por sus características de adaptación y resistencia. En menos de 100 años ya tenemos bacterias que son resistentes a todo, ¿no? Y con lo difícil que es conseguir medicamentos nuevos por los costos. Entonces, lo que van a ver en la mayoría de las publicaciones nuevas es cada vez les dan más esperanza a las quinolonas. Las quinolonas, mientras más nuevas, dicen que son más potentes. Hay esquemas que hablan en ensayos. En África hay unos esquemas que están haciendo con tiempo más corto, usando quinolonas. Pero aquí en Bolivia, por más que te salga en el último libro que dicen que con este remedio no vamos a usar 6 meses, no. En Bolivia sigue usándose el esquema y solo el programa se lo puede modificar. Y cuando usamos segunda línea, ya no estamos hablando de 2 meses ni 4 meses, estamos hablando de tiempos diferentes. Entonces, ¿cuál vamos a usar? Una Levo, una Cipro, una Gatti. ¿Cuál? Eso va a depender de las condiciones económicas, por un lado, y luego la disponibilidad que se tenga en el medio. No siempre está en una ciudad donde están todos los medicamentos, ¿no? A veces te toca la provincia. Entonces, vamos a ver que estos medicamentos, de los más nuevos, los más antiguos, el criterio para utilizarlo va a ser basado en el cultivo y el antibiograma, ¿sí? Hoy, cuando hagamos la práctica en el Hospital San Juan de Dios, vamos a ver que hay algunos pacientes que están con el cinturón, uno de los últimos medicamentos, con todo el riesgo que tenemos de los efectos cardíacos, ¿no? Pero normalmente estos medicamentos, desde el punto de vista práctico, se los viene agrupando. Los agrupamos en grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Los de grupo A son las primeras alternativas que vamos a considerar. Si nos vamos primero a las quinolonas. En el grupo B, ahí tenemos los aminoglucósidos, el primo hermano, la estreptomicina, la mica y la cana, y que la capromicina también la podemos tener. En ese cuadrito que tienen en su libro, lo tienen, por si acaso, cuando les toque repasar de la literatura los esquemas de tratamiento, 2 libros vamos a usar para el examen. Uno, el programa nacional, pero que ese programa nacional no está tan actualizado. Entonces, para estar actualizado, ¿cuál libro vamos a usar? El que tienen ahí, 2025 y 2024 se los he subido, aunque está en inglés, pero lo podemos reconocer numéricamente. ¿Cómo se llama ese libro? ¿Es Up to Date? No, es un más carito, ahí se los he puesto, que es el Current actualizado. Entonces, en cuanto a fisiopatología, ok, podemos de cualquiera de los libros, pero por favor, cuando les toque repasar sobre esquemas de tratamiento, nos vamos al Current y nos vamos al programa, que lo tienen en el enlace que les pasé del Drive. Del grupo C son más numerosos, son más alternativas, está la etenamida, la protenamida, la cicloserina y el linesolid, que lo vamos a ver bastante en bacteriología, en farmacología lo hemos aprendido más como para medicamentos de utilización en bacterias gram positivas y gram negativas, que no están respondiendo bien, especialmente en las bacterias hospitalarias. Y del grupo D, está la piracetamida y el etamitol como segunda línea si los sacas de los 2 grupos, ¿no? Y el de los nuevos que les estaba mencionando está el de la manil. Y fíjense que los grupos de imipenem, meropenem, carbapenem, inclusive amoxicilina, se podrían
nunca vamos a usar solo, siempre van a ser combinados. Y le vamos buscando porque fíjense en el gráfico que les estoy presentando. Hoy ya tenemos TBXDR. ¿Qué significa TBXDR? Es decir, que son cepas multiresistentes tanto a la isoniazida, a la rifampicina, como a otras de las quinolonas. Imagínense las quinolonas nuevas y ya tenemos resistencia al bacilo. Eso es lo que preocupa, la capacidad mutagénica que tiene esta bacteria. Cuando vamos a usar levofloxacina, debemos recordar que vienen comprimidos de 500. La dosis va a ser entre 500 a 1000 miligramos, dependiendo del kilo del paciente, no de la severidad del cuadro. Tiene efectos adversos gastrointestinales, náuseas, vómitos, abdominal. Toda persona que use quinolona, igual que el otro, hay riesgo de la fotosensibilidad y hay un antagonismo tanto con la cafeína como los antiácidos, ¿sí? La moxifloxacina, quinolona, aquí ya no viene de 500, viene en comprimido de 400. Aquí podemos usar una sola dosis, un comprimido es la dosis recomendada. La gatifloxacina vamos a usar entre 200 y 400 miligramos, dependiendo del kilo peso del paciente. 70 kilos, vamos tranquilo con 400. 50 kilos, mejor vamos con 200. La micacina, prima hermano, las dosis son similares, 15 a 20 miligramos, tienen los mismos efectos adversos, son por uso intramuscular. La capreomicina viene en ampolla, no viene en tableta, y su uso es intramuscular. Es similar a los efectos adversos de los aminoglucósidos. Puede haber tanto leucocitosis como leucopenia y puede haber también reacciones de hipersensibilidad. ¿Qué hacemos en el embarazo? ¿Esperamos que termine el embarazo, que el parto para iniciar tratamiento? No, porque se imagina en el embarazo cómo la inmunodeprime, porque la persona no se alimenta muy bien, está enferma, le quita el apetito y encima tiene que crear un nuevo ser, generalmente tiende a desnutrirlo y eso hace que su defensa sea más baja y la enfermedad avanza exponencialmente. Por eso es que no esperamos que sí o sí, una vez diagnosticada, tenemos que darle tratamiento con esquemas diferentes. Vamos a retirar la piracinamida, nos vamos a quedar con NH, Rifan y Etambutol entre 4 a 8 semanas, dependiendo de las características de tolerancia. Si tenemos que es sensible a la isoniazida, ¿con qué pruebas sabemos la sensibilidad? Con cultivo o con bots. Y vamos a suspender el etambutol. Pero cuando hacemos solo con 2 medicamentos, vamos a hacer bisemanal, pero por 9 meses. ¿Esto para qué? Para que tengan menos riesgo de toxicidad hepática y ese embarazo pueda llegar a mejor término. Aunque la isoniazida y la rifan atraviesan la barrera, no se ha demostrado riesgos teratogénicos. Es decir, igual tenemos que tratar. No ocurre lo mismo con la estreptococina, que la debemos evitar, ¿no? Ahora, ¿cuándo hacemos profilaxis? En personas que van a estar expuestas, en médicos que van a estar trabajando en hospitales donde hay alta carga bacteriana, o cuando hacemos pruebas de PPD y sale con alta carga. Entonces, aquí la desventaja es que el tiempo prolongado podemos tener el mismo riesgo de los efectos adversos. ¿Sí? Entonces, fíjense, como profilaxis, 9 meses tengo que darle isoniazida. O 2 meses, rifampicina y piracinamida. O 4 meses de rifampicina. Si son tiempos prolongados que vamos a estar tomando. Pero previamente asegurándonos de que la persona que va a hacer la profilaxis no se enferma. ¿Sí? Hay que asegurar una radiografía, una vaciloscopía, para estar seguro de que. En este esquema de esta revista, que era muy interesante, que ya no viene,
podemos tratar de comprender por qué rápidamente el bacilo crea la resistencia. Y esto es porque va y ocupa receptores del medicamento y los cambia. Entonces, permite, engaña en sí, haciendo creer que ya está ocupando la molécula del medicamento, ¿no? Entonces, lo cual la inactiva. Hay algunos medicamentos que todavía no tienen nombre comercial, por ejemplo, el PA824, que es una insulidazopirán, se tiene esperanza. Y miren el gráfico de abajo. Para poder dar un medicamento y completar las 4 fases para decir que puede ser usado en humano, el costo es hasta $1.000 millones. Y el tiempo que toma no es pues en un año. Desarrollar un nuevo producto entre 10 a 17 años. El conflicto no está el tiempo, el conflicto está el dinero. Si no fuera por estos filántropos que están apoyando, como se han unido, podemos tener. Porque la desventaja de la tuberculosis, ¿cuál es? Que es una enfermedad de pobres, ¿no? Entonces el pobre no gasta en los medicamentos, lo compran los gobiernos. Este es el que les decía que en el hospital ya lo vemos. Antes lo veíamos en los libros, pero ahora ya hay, y lo estamos usando el Cituro, de la Caline. Este medicamento favorece, es una de las alternativas que tenemos de segunda línea cuando tenemos alguna resistencia o intolerancia. Pero siempre que se esté usando, hay que tener controles electrocardiográficos, ya que puede haber muerte súbita si no estamos atentos a esos cambios a nivel de las ondas. El de la manita es otro de los medicamentos. Vamos a usar 100 miligramos 2 veces al día por 24 semanas. Y se mantiene combinado. Fíjense, cuando se lo estoy mencionando, el cinturón de la manita no es para uso solito, con ese y me olvido de los otros. No, no, es sumando a lo que estamos. ¿Y qué hacemos cuando de pronto ese paciente está dando manifestaciones de RAFA? ¿Qué es RAFA? Reacción a fármacos antituberculosos. Todos de primera línea dan efectos hepatotóxicos. Entonces, ¿cuál es el que está provocando esas RAFas? Las RAFas más comunes tenemos la eritrodermia. El paciente comienza a ponerse rojo, me está saliendo alergia al crepo, que nosotros pensamos que cuando nos salen ronchas, lo primero que pensamos es alergia. Pero, ¿es alergia o es simplemente exantema? Porque si es exantema, lo puedo tratar con antihistamínico y lo puede tolerar hasta que tenga un tratamiento. Pero si es alergia, no me voy a fijar. Entonces, ¿cómo diferenciamos? La alergia generalmente acompaña con prurito, ¿no? No es solamente que se coloree la piel. Pero mejor es hacerles pruebas. Hagámosle un hemograma, miremos cómo están los eosinófilos, porque si hay alergia, los eosinófilos se van a aumentar. Y miramos también el tema de las inmunoglobulinas, cómo está esa inmunoglobulina, porque quedarme sin el medicamento y después con qué lo trato. ¿Y cuál es el que está provocando? De los 4, 3 hemos mencionado que dan exantema. De los 4 dan problemas hepáticos. De los 4 hay uno que da problemas renales. Entonces, ¿cómo hacemos cuando el paciente está ya sea con eritrodermia o con manifestaciones hepáticas o con problemas de nutrición? Suspendemos todo. Suspendemos todos los medicamentos, hacemos pruebas, hemogramas, función hepática, TGO, TGP, gamma-glutamina, TP, glicemia, proteína, función renal, ura-creatinina, y miramos cómo está ahora, y si está alterado, voy solicitando cada 3 días, y recién cuando se normalice, voy a empezar con la desensibilización. Pero, ojo, que en ocasiones tengo que tratar de controlar.
bajar ese proceso inflamatorio. Por ejemplo, que estoy haciendo manifestaciones hepáticas severas, pues tendré que tratar de bloquear esa inflamación utilizando corticoides. Pero nosotros vamos a usar corticoides. Sabemos que el corticoide es un inmunosupresor. Si es inmunosupresor, va a favorecer la enfermedad. No te queda otra. Es beneficio. Si no frenamos esa inflamación, pues va a fallecer tu paciente. Vamos a ver que tenemos pacientes con tuberculosis y meningia y vamos a tener que usar dosis anticorticoides para tratar de frenar esa inflamación cerebral. Entonces, siempre decimos, no vamos a usar corticoides cuando estemos con tratamientos por la inmunosupresión. Sí, pero recuerden, en este tipo de pacientes donde la inflamación está fuerte, la reacción está fuerte, tenemos que ayudar. Una vez que está normal todo, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a empezar. ¿Cuál es la que sí o sí necesitamos? De preferencia la isoniazida. Entonces la primera va a ser la isoniazida, ver si la tolera. Le damos medio comprimido el primer día. El segundo día le doy una tableta entera. Tercer día le doy una tableta entera. Si veo que no tiene ninguna molestia, le hago una prueba de las transaminasas y no hay nada, ok, su alergia no es a la isoniazida. Vamos a probar con la otra. Vamos con la rifampicina. Le doy junto con la isoniazida. Si ya sé que con la isoniazida no pasó nada, no. Preferencia, lo damos solito. Viene de 300. ¿Y cómo hago para partirla? No siempre es fácil partirla. Entonces mejor consigo la rifampicina en jarabe, que viene con dosis más baja. Si no puedo partir, consigo la rifampicina en jarabe como si fuera para niños y calculo la dosis 75. Al otro día le doy media, al otro día le puedo dar 1,5 y vamos viendo y vamos controlando. Y así sucesivamente con cada uno de los medicamentos. No tenemos certeza, futuros colegas, de tratar de ver cuál de los 4 remedios que le está provocando. Y recuerden que en ocasiones pueden ser los 4 que estén palletera, los 4 le están dando hepatitis. ¿Qué hacemos? Cuando tenemos intolerancia, pues plan B. ¿Cuál es nuestro plan B? Medicamentos de segunda línea. Pero yo tengo el cultivo. No importa. Cuando llegue el cultivo en 2 semanas, 3 semanas, 12 semanas, en el peor de los casos, cuando hacemos el método tradicional no nos queda otro, porque recuerden, esta es una enfermedad que se cura, pero no es una enfermedad que se cura de un día para otro. Es una enfermedad, pero si no tenemos esta precaución, no vas a tener pacientes para curar. Porque la tristeza, cuando tenemos a esos pacientes que llegan con esa rafa, en francas insuficiencias hepáticas, no lo podemos resolver, termina falleciendo por esa hepatitis o esas lesiones de piel que terminan ulcerándose como un Steven Johnson. Lo que hemos aprendido en farmacología con el tema de la penicilina. Yo tenía un vaso de agua por aquí. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bien. Entonces, todas estas literaturas que le hemos aprendido en farmacología las tienen también en su material de consulta. ¿Qué es el DRES? Algo que asusta, así como nos asusta el Steven Johnson. No es más que las abreviaciones de un RAS medicamentoso acompañado de eosinofilia y manifestaciones sistémicas, potencialmente fatal. Queda fiebre, nos pone roja la piel, aparecen ganglios, el hemograma alterado y vamos a tener visceromegalia. Entonces, imagínense, todo esto asusta. Consentimiento informado. Y la mortalidad del 8 al 10%
cuando lo tenemos controlado. Imagínate los que llegan sin control. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos para la tuberculosis? Las metas del 2005 se siguen teniendo, ¿no? Es el éxito, es DOTS, quedarse al ladito del paciente. ¿Cuántas tabletas tiene que tomar? A ver, 5 miligramos por kilo, pesa 60 kilos. Ya, son 3 tabletas de isoniazida. 10 miligramos para la rifampicina, 6 por 600, 2 tabletas, ya van 5. Más 3 de tambutol, van 8. Más 3 de piracinamida, van 11. Más 1 de complejo B, 12 tabletas que las tiene que tomar. El complejo B se lo puedes dar en la tarde o en la noche, o a media mañana. Pero las otras 11, como por oro, tome una, otra. Entonces, imagínate, todos los días, por suerte, que a partir de las 8 semanas, a partir del segundo mes, ya no son tanta cantidad, ¿no? Porque solo quedamos con el INH y la rifampicina. Hay que tomar en cuenta que las comunidades, no en las ciudades, en las zonas rurales, o en los barrios muy alejados, ustedes médicos tienen que ayudar a fortalecer el sistema comunitario, es decir, los promotores de salud, o sea, la junta vecinal, porque hay hartos pacientes y no alcanza una persona que esté en el mismo sitio a la misma vez. Imagínate que tenés 10 pacientes en la zona y no todos viven en el mismo barrio. Entonces, por eso es la importancia de buscar mayor cantidad de personas que puedan ayudar en controlar esta enfermedad. Y recuerden, si pensamos en tuberculosis, pensamos en HIV. Si pensamos en HIV, pensamos en tuberculosis. El éxito es romper el eslabón, ¿no? Así, no es ser exitoso que tratemos al paciente y lo curemos al paciente. El éxito va más allá en evitar mayores contagios. Por eso les decía que tienen que quedarse claros con la cadena de la tuberculosis, que cualquiera de los eslabones que podamos inferir, vamos a disminuir el contagio, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener? Con esto terminamos en una receta para un paciente con tuberculosis. ¿Qué es más importante? ¿La adherencia o el costo del medicamento? La adherencia. La adherencia porque puede ser que el paciente tenga dinero o no tenga dinero, le da lo mismo. En cambio, la adherencia no. La adherencia es el éxito para que el paciente tolere los 6 meses de tratamiento. Y recuerden que esa adherencia la vamos a lograr estando ahí con el paciente, mirándolo, dándole ánimo. Que ya no tengo hambre, no quiero comer. Todas las excusas que ponga el paciente y que no son excusas, él lo siente. Tenemos que tratar de buscar estrategias para que pueda completar ese tratamiento. Si logramos que complete el tratamiento, pues obviamente se va a curar. Y estas metas, hace 5 años, detectar el 90% de los sintomáticos respiratorios, no se las cumplió, les cuento. Aún tenemos debilidades en Bolivia por todas las características de la debilidad de nuestro sistema. Detectar el 88% de los casos nuevos, tampoco lo hemos logrado. Curar al menos al 85% de los casos nuevos. No sé si lo hemos logrado o no. Lamentablemente las estadísticas no son tan buenas. Lo que sí se está viendo es que tenemos que estar alerta a la resistencia. ¿Cómo detectamos de manera rápida si hay resistencia a la rifampicina?
con el GeneX, aunque hay conflictos por el costo y el mantenimiento, pero hay que tomarlo en cuenta. ¿Y cómo hacemos de manera rápida la resistencia para la rifampicina junto con la isoniazida con el método MOTS, método que no está aprobado por el programa, pero que sí se hace en Santa Cruz? Entonces, si nosotros logramos y ustedes son parte del sistema, por eso está ese eslogan del 24 de marzo, juntos podemos. Porque la verdad que no es solamente que sea un médico capo en el diagnóstico y que sepa hacer una receta. No, no. Tenemos que trabajar con los promotores de salud, en las juntas vecinales, todo donde puedan preconizar hacer campañas, hay más posibilidades de éxito. ¿Y cuando tenemos más éxito? Cuando logramos romper cualquiera de los eslabones del contagio de la tuberculosis. ¿Alguna pregunta? Ok. Me quedo 5 minutos con los compañeros que están en la práctica.